Como en cada ocasión, pues vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver si quiere compartir. Bien, pues si os parece, comenzamos con la oración que aparece en la propia encíclica, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, pues ya a lo tonto llevamos muchas sesiones, ya esta será la última en la que veamos la Fratelli Tutti, ya con esta acabamos. Y bueno, pues en realidad había pasado muy rápido, pero por compartir un poco con vosotros, vamos a hacer un balance rápido, ¿no? Aquí estuvimos viendo, si os acordáis, pues esa introducción que hacía sobre este mundo, ¿no? Pues que verdaderamente tener en cuenta que el contexto en el que se escribe, que es el de pandemia, pues hablaba de ese mundo cerrado, los peligros que habíamos abordado, pues peligros como la indiferencia, la ideología, también el descarte, esta palabra que el Papa Francisco, bueno, tanto alude a lo largo de su pontificado, el relativismo. También a lo largo de toda la encíclica, aunque en el capítulo 6 lo aborda específicamente, pues trata el tema de la migración y al fin y al cabo es una encíclica social, de la doctrina social de la Iglesia y sobre todo, bueno, pues habla de esa fraternidad universal. Estuvimos viendo, bueno, pues muchas veces esta agresividad y todo eso eran los medios de comunicación social, este déficit que hacíamos nosotros también de la acepción de personas y tal, y luego al final acababa hablando de la esperanza. En el capítulo segundo hablaba para abordar cómo concebir esa fraternidad, pues tomaba de base la parábola del buen samaritano, también algunos textos sobre la acogida al prójimo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y bueno, pues actualizaba la parábola y la importancia de Jesús. Luego ya vimos ese capítulo tan controvertido de lo que él decía de la propiedad privada. En realidad no era tan controvertido, sino que mal expresado, sacado de contexto y tal, y utilizado como arma política, pues parecía que el Papa Francisco de repente se manifestaba en contra de la propiedad privada. Simplemente haciéndose eco del magisterio anterior, la situaba en su lugar, ¿vale? Luego también subrayaba la familia y demás como valor necesario donde criar y educar a aquellos que luego serían los ciudadanos del futuro. Luego hablábamos de la migración en el capítulo 4, de la necesidad de acoger, proteger, promover, integrar, de esas medidas concretas que se podían hacer, pues el acceso a la justicia, la reagrupación familiar, los programas de acogida, lo que significaba la integración de todos, la pobreza cultural que significaba el excluir a otros. El capítulo 5 hablaba de la política como vocación, esa caridad política. Nos animaba el Papa a comprometernos a todos en la política como un medio para construir una sociedad mejor. Y luego, bueno, pues el capítulo 6, que fue el último que vimos, era sobre el diálogo, la amistad social, que era diálogo, que no era diálogo, la necesidad de construir en común, de potenciar la dignidad humana, de recuperar la amabilidad y la cultura del encuentro. Pues bien, ya como digo, vamos a ver los dos últimos capítulos de la Fratelli Tutti. En el séptimo, pues veremos esos caminos de reencuentro y luego en el octavo, pues hablaremos de las religiones. Bien, hecha esta introducción, debemos saber que el Papa Francisco nos está reclamando en este capítulo que seamos artesanos de la paz.
será, fijaos, ¿pensáis que la paz es posible en el contexto donde estamos? Donde, cuidado, existen muchos focos de guerra en la actualidad. Es decir, si vemos la zona de Gaza, todo el tema de Bielorrusia, de Armenia, tal, cómo está la situación de tensa en Libia, en el Líbano, luego vemos también en Venezuela, en Nicaragua, pero es que incluso en España hay cierta tensión también, una gran tensión social. ¿Creéis que la paz es posible? ¿La verdadera paz? ¿Qué pensáis? ¿Qué entendéis por paz y si creéis que la paz es posible? Bueno, yo voy a hablar, ya que está Venga, todo el Pepe. mundo callado. Yo veo que la paz es bastante imposible, pero no totalmente imposible. Hay muchos intereses creados que nadie quiere recular ni reconocerse uno de los perjudicadores de la paz, etcétera. Sean las grandes naciones como sean las naciones más humildes. Las humildes dicen que están pisoteados y entonces los de la paz no pueden tener mientras ellos estén en esas condiciones. Y los otros que no nos podemos descuidar porque entonces se nos van a subir las barbas. Esto es dicho a lo bruto y nada más. No opino otra cosa. Vale. La paz como complicada, muy difícil, pero no imposible. La síntesis de lo que ha dicho, por los intereses creados que hay. Muy bien. ¿Qué más pensáis el resto acerca de la paz? José Antonio, ¿qué es tu apellido? A ver, ¿qué piensas tú de la paz? Ponte el audio, José Antonio, que ahora mismo está con el audio quitado. Buenas noches a todos y disculparme por el retraso. Nada. Para mí, la paz hoy por hoy lo veo como un imposible dentro de lo que es la globalidad. Yo veo la paz como más inmediata dentro de tu núcleo más cercano, ya sea familiar, de amistades, de trabajo, tratar de arrimar el hombro, de hacer paz, de hacer fraternidad entre los más cercanos para dentro de ese granito de arena ir haciendo montaña. Veo que la paz no existirá mientras exista el dinero y mientras existan los intereses políticos y económicos que existen a todos los niveles. O sea que, en mi opinión, para mí la paz es una utopía. Veo más la paz como una hermandad en el prójimo, en lo más cercano. Para mí es muy complicado ver una luz en el conflicto de Oriente Medio y, por ejemplo, ¿no? O en Sudamérica, y es muy complicado porque mientras existan políticos con esos intereses económicos enfrentados y con esa soberbia, entiendo que la paz será una utopía y que tendremos que buscar, entiendo yo, que en la religión y en los evangelios y concretamente en la vida de Jesucristo. Pero por lo demás, esa es mi opinión. Yo creo que esto es una utopía irrealizable. Vale. De cara al final, cuando establezcamos de este capítulo, cuando establezcamos un poquito de participación también en lo que es, recordad que siempre nos interesa cada capítulo enfocarlo luego a la vida de hermandad. ¿Qué elementos, según vosotros, hacen falta para construir la paz? Sí, quizás según una cosa que ha salido ahí, que todo el mundo tuviéramos los mismos intereses, porque hemos hablado de que no hay paz cuando hay intereses contrapuestos. Con lo cual, si todos fuéramos a una y el interés de cada cual fuera siempre el mismo y por tanto no se contrapusieran, a priori habría paz. Ahí entra en lo que dice Andrés, entra también en juego el concepto de bien común, que ya también abordamos anteriormente cuando vimos los principios de la doctrina social de la Iglesia. Pues el bien común, lo que pasa que para trabajar por el bien común, que no es sencillamente la suma de los intereses particulares, individuales, no lo es. Muchas veces el bien común conlleva sacrificios personales en pro de. Entonces, cuando no hay esa disposición, entonces, bueno, pues ciertamente se hace más complicado. Bien. Bueno, pues por eso, porque ciertamente la paz es complicada, el Papa de todas formas
recordad ese número inicial que hemos abordado al principio que hablaba de la esperanza. El Papa no es que caiga en la utopía, pero sí nos invita a recordar los caminos esenciales y recordarnos nuestra vocación, nuestra alta vocación cristiana, que es la santidad. Y por tanto, nosotros, dirá en el número 225, estamos llamados a ser artesanos de la paz. ¿Cómo se construye esa paz? Bueno, pues él habla de la necesidad, en el número 227, de que la verdad, la justicia y la misericordia vayan siempre unidas. Si estas tres van unidas, entonces la paz será posible. La verdad, ¿por qué? Porque es una verdad con mayúsculas, es decir, no es una verdad relativa, una verdad con minúscula. No hablamos de mi verdad, tu verdad, etcétera, etcétera, sino hablamos de una verdad. Entonces, bueno, pues una verdad que va unida a esa justicia, una verdad que va unida al concepto de bien y del mal, y al mismo tiempo la justicia, bueno, pues lo que antes habéis aportado, ¿no? Que Pepe comenzaba y luego habéis seguido el resto. Oye, bueno, pues vamos a hacer una justa distribución de los bienes, vamos a trabajar por la promoción de aquellos que están más desfavorecidos, etcétera, ¿no? Y luego también la misericordia. Misery significa pobre, pobreza, cordis, corazón, un corazón pobre. Bueno, pues cuando fue el año de la misericordia, el Papa Francisco definía misericordia como sentir con el corazón sufriente del otro, ¿vale? Es decir, sentir con el mismo corazón del otro. Bueno, pues estamos llamados a tener un corazón unido al de los pobres, que se ponga en el lugar del otro, no simplemente esos conceptos de empatía o resiliencia como están diciendo ahora, sino va más allá, ¿no? Porque al final misericordia descansa en Cristo. Bien. Por eso, bueno, al mismo tiempo la verdad que no conduzca a la venganza, dirá el Papa, sino más bien a esa reconciliación y al perdón. El camino de la paz, por otra parte, también es importante recordar algo esencial. Decía antes Andrés, bueno, pues debemos buscar ese común interés, lo que, dicho en términos de doctrina social, es el bien común. Pero buscar el bien común no significa homogeneizar la sociedad. Vamos a hacer a todos iguales. No, eso ya lo vimos en capítulos anteriores de la Fratelli Tutti. No consiste en eso, si es una riqueza que cada uno tenga distintos valores culturales, distintas experiencias, todo eso es una riqueza porque complementa, ¿vale? Porque nos alimenta, ¿no? Pero sí que bueno, pues esa paz nos permite trabajar juntos, ¿vale? Precisamente cuando valoramos la diferencia del otro, cuando no nos quedamos en lo que nos separa, sino subrayamos lo que nos une, cuando vemos en el otro no un competidor, sino un compañero con el que seguir, bueno, pues entonces eso sí nos permite trabajar juntos por un bien común, ¿no? Un bien mayor. Pero para eso, para seguir trabajando por la paz, pues el Papa dice que es necesario analizar los problemas que atraviesa la sociedad. Es decir, si solamente decimos, venga, para la paz, verdad, justicia y misericordia, punto, entonces todos concluimos que es utópica. Porque bueno, sí, pero al final no se da, no se concluye. Ahora bien, si realmente somos capaces de analizar cuáles son las dificultades que encontramos. Bueno, en el capítulo de la migración estuvimos viendo un poquito, ¿no? Porque de hecho salió la cuestión a debate, pues lo que implicaba también aceptar al que viene de fuera la posibilidad de que quitara trabajo, la delincuencia que podía generar, o las dificultades, etcétera, ¿no? Muchas veces la incapacidad de adaptabilidad, pero al mismo tiempo decíamos, bueno, pero con que se le conozca a cada uno por su nombre, ya no es simplemente un migrante, ya es fulanito, y ya tu vida realmente su vida te interpela. Y además, bueno, ¿cuántos de nosotros conocemos a otros que han tenido que ir a otros países buscando suerte, etcétera? Entonces, bueno, pues buscar esos problemas para tratar de abordarlos, ¿vale? Y bueno, pues descubrir que existen distintas maneras, como dice el Papa, de mirar las dificultades y de resolverlas. Entonces, para generar la paz al final, tiene que ser el medio para generar una nueva sociedad. Una nueva sociedad que se base en el servicio a los demás, en el compartir, la necesidad de compartir, y al mismo tiempo en estar juntos, en estar unidos. No vernos, como decíamos antes, como contrincantes, no fomentar el individualismo, el egoísmo, sino más la comunidad, la fraternidad. Y aquí entonces, en este sentido de esa nueva sociedad, fijaos,
¿qué grupo conocéis? ¿Qué grupo de personas conocéis donde unos sirvan a los otros y se ayuden? Donde se compartan las cosas, la vida, los bienes materiales, las emociones, donde se sientan unidos y donde... ¿Qué grupo humano donde se vive esto plenamente? Y donde el ser humano pues se siente acogido y realizado plenamente. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Los religiosos de vida consagrada, por ejemplo. Los religiosos de vida consagrada, muy bien. Ahí unos se sirven a otros, perfecto. También comparten la vida, la oración, los bienes y tienen que vivir en la unidad. Muy bien. El Papa de todas formas pone otro ejemplo, quizá más accesible a todos nosotros, que lo pone como paradigma, como ejemplo. No será la familia, ¿no? Pues sí, justo, Pilar. La familia. Entonces... Se nota que el Papa no está casado. Sí, y no sí. tiene niños. No tiene, y eso que el Papa no tiene niños. Pero sí ha sido hijo y ha sido hermano. Entonces, es elemento importante. Mirad, el Papa dice lo siguiente. Vamos a ver, señores. Vamos a pensar en la familia. Que cada uno piense en su familia. Todos tenemos un proyecto común en la familia. Bueno, pues el proyecto común es llevarnos bien, una relación buena, sana, que nos ayude a crecer a todos, a los niños, a los adultos, tal, donde todos podamos sentirnos acogidos, donde podamos gozar de una buena calidad de vida en la medida de las posibilidades, etcétera, ¿no? Donde podamos desarrollarnos al final como personas. Pero para eso tenemos que ayudarnos, servirnos unos a otros. Y no vivirlo como una carga, sino como algo natural. Decir, bueno, pues cada uno acepta unas responsabilidades y las cumple, porque sabe que es para la buena marcha de la casa. En segundo lugar, también se comparten los bienes, el matrimonio comparte los bienes, pero también se comparten las vivencias, los sentimientos, las ilusiones, los proyectos, las frustraciones, se comparte la vida, ¿vale? Y en tercer lugar, la unidad. Que uno está enfermo, se le apoya. Que uno tiene un momento bajo, más unido, más alrededor de él. Que uno está alegre, lo comparte con la familia, ¿vale? Que uno se pelea con otro, hay reconciliación, tiene que haber reconciliación. ¿Por qué? Porque somos la familia. Es decir, ¿cuántas veces los padres pues perdonan los desplantes que le hacen sus hijos, ¿no? Bueno, pues es importante. Que muchas veces cuando muchos chavales se me vienen a confesar pues de que han discutido con sus padres y tal, siempre les pregunto lo mismo. ¿Crees que es difícil ser un adulto joven o un universitario en el siglo XXI? Sí, sí, sí. ¿Y padre en el siglo XXI? ¿Es complicado? Uf, dificilísimo. Bueno, ¿a ti tus padres te dicen alguna vez que se sienten orgullosos de ti, que están contentos contigo? Sí, sí. ¿Te gusta? Hombre, claro. ¿Y tú se lo dices a tus padres? No. Bueno, ¿y por qué no? Es decir, todos necesitamos esa aprobación para saber que estamos haciendo las cosas bien. Los padres también, porque muchas veces andan confusos y quieren hacer lo mejor posible, pero vivimos en una sociedad tan extraña que uno parece que a veces tiene la sensación de dar palos de ciego. Bueno, pues hay siempre reconciliación. Pues el Papa dice, ¿no? Que del mismo modo que siempre hay esa reconciliación, ese amor por los demás, pues ese amor por la familia tenemos que extrapolarlo a la sociedad. Esa comprensión, esa acogida, esa unidad, ese apoyo. Si somos capaces de extrapolarlo a la sociedad, entonces sí generaremos esa nueva sociedad, fermento de la paz. Por eso terminaba el Papa este punto, con un punto 230, con un interrogante, ¿no? Que nos interpela a todos. ¿Amamos nuestra sociedad? Nuestra sociedad, bueno, pues vamos a empezar por nuestros grupos, ¿no? Nuestra familia, nuestra hermandad, nuestro centro de trabajo, Sevilla, España. ¿Amamos nuestra sociedad? ¿O sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, que no nos compromete? Pues que cada uno lo piense. ¿Y qué es lo que él personalmente puede hacer para que eso cambie? No sé si alguna vez os he puesto el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. En una entrevista que le hicieron, le preguntaron, Madre Teresa, si usted pudiera cambiar algo de la iglesia, ¿qué cambiaría? Se quedó un rato pensando y respondió, me cambiaría a mí misma.
dando a entender que siempre la conversión empieza en uno. No podemos ser esa persona que siempre está fijándose en la mota del ojo ajeno, sino recapacitar en las vigas del propio, como nos invita Cristo, para, bueno, pues descubrir que es que somos la gran familia humana, que al final es la síntesis de toda la encíclica del Papa, ¿vale? Comprender que lo que sentimos y cómo vivimos en nuestra familia hay que extrapolarlo a la sociedad, ¿vale? Y en ese sentido pasamos ya al concepto de paz, es decir, hemos visto los elementos para vivir la paz, las consecuencias de conseguir esa paz, pero ¿qué es la paz realmente? Bueno, pues dice el Papa en el 233, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, que nunca pensemos que es una utopía, ¿vale? Incansable de reconocer, garantizar y construir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de nuestros hermanos, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación, ¿vale? Eso, así define el Papa la paz, ¿no? Claro, aquí nos encontramos con que la paz, bueno, pues ciertamente la habéis abordado en alguna ocasión, cuando lanzábamos esa lluvia de ideas al principio, como algo complicado. Para que exista la paz es irrenunciable que exista el perdón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el perdón muchas veces parece que significa ceder el propio espacio, dice el Papa en el 236, ¿no? Puede sentir un signo de debilidad, puede también incluso parecer que es una huida ante los problemas y, para buscar esa paz aparente. Mira, prefiero no confrontar al otro para evitar problemas y seguir en una relación cordial. Una guerra fría, ¿no? Es decir, esa paz inestable y tensa que tantas veces se puede experimentar también incluso en el seno de la familia. Mirad, cuando la gente viene a confesión, pues también ante la discusión yo siempre digo lo mismo. En una familia no tiene más razón el que grita más fuerte o el que dice la última palabra, sino que tener razón significa ser guiados por la verdad, por tanto por Cristo. Por tanto tiene más razón el que primero hace un esfuerzo por reconciliarse, porque Cristo, siendo la verdad, nos invita a amar y el amor, y una forma del amor es el perdón, ¿vale? Entonces, el que primero hace un esfuerzo por reconciliarse realmente es el que lleva más razón. ¿Por qué? Porque descubre que de qué le sirve a uno tratar de quedar siempre por encima del otro, si al final vuestras casas serán como la mía, no serán tan grandes que nos tenemos que cruzar con aquel que nos hemos enfadado y tenemos el pellizco en el corazón. Bueno, pues vamos a reconciliarnos, vamos a tratar de abordar el problema, vamos a sanar las heridas y no hacer como si no hubiese pasado nada, porque luego si no las heridas no cicatrizan del todo, ¿vale? Y cuando menos te lo esperas pueden empezar otra vez pueden ulcerarse incluso, ¿vale? Entonces, bueno, pues que nunca el ego sea más fuerte que nuestro amor hacia los demás. Nunca nuestra soberbia nos limite tanto que no seamos capaces de derribarla. Entonces, bueno, de hecho, Jesús, dice el Papa en el 240, Jesús dice en el Evangelio una frase controvertida. No he venido a traer paz, sino espada. Bueno, esto el Papa Francisco lo explica de la siguiente forma. No es que invite a buscar el conflicto, sino simplemente a evitar el conflicto inevitable, para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. Es decir, vamos a ver. Jesucristo es la verdad. Pero ahora no sé si vosotros habéis escuchado a muchas personas decir, bueno, ¿qué más da ser católico que protestante y tal si al final todos somos cristianos, al final todos creemos en Dios, todo es lo mismo? Hombre, no todo es lo mismo. ¿Qué más da ser musulmán o cristiano si al final todos creemos en el mismo Dios? Hombre, no es exactamente el mismo Dios. Jesucristo para mí es Dios y un musulmán no lo concibe como tal. Es decir, nuestro concepto de quién es Dios es distinto. Es verdad que todos partimos de la misma tradición, pero bueno, es diferente. Entonces no podemos caer en un sincretismo religioso
o tampoco en un sincretismo familiar. Bueno, mira, da igual lo que tú hagas, tú vive tu vida, bueno, pero yo como padre o como hijo o como lo que sea, me preocupo también y yo doy mi parecer, que al final, bueno, pues me toca respetar sus opciones de vida, pero eso no quita que como tal me sienta interpelado a tratar de guiar a la persona. ¿Por qué la iglesia se pronuncia en tantas cosas? Bueno, pues porque la iglesia es madre y como tal tiene la misión de guiar. Luego cada uno en su libertad de hijo de Dios hará más caso o menos caso. Entonces, el Papa que dice, bueno, cuando dice Jesús lo de no he venido a traer paz sino espada, dice, bueno, se refiere a que nos ayude a soportar el conflicto inevitable, ¿vale? El que no buscamos pero nos viene y tenemos que sobrellevarlo. Por eso dice que la iglesia siempre, y los cristianos somos iglesia, debemos pronunciarnos con coherencia y decisión. En cuanto al perdón, bueno, pues fijaos, ¿pensáis que perdonar significa tener que renunciar, por ejemplo, a la vía jurídica cuando haga falta? ¿Pensáis que perdonar significa dejar que los demás nos pisoteen los derechos con tal de evitar el conflicto? ¿Qué pensáis? No, yo creo que una cosa no está, vamos, que no está reñida ni es opuesta a la otra. Yo creo que una cosa es el, el que exista justicia y otra cosa es que tú vayas reclamando venganza. Muy bien. Entonces, si lo que necesitamos es que haya un consenso y un perdón, primero tiene que haber el reconocimiento de que se ha cometido un delito o algo, pero si no se es consciente de que has cometido una atrocidad o un pequeño delito, lo que sea, pues supone que como no hay límites, aquí da igual lo que se haga. Claro. Y sobre eso no puede haber nunca la construcción de la paz, porque tú puedes tragar, 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 pero llegará un momento en que ya te canses y vas a volverte en contra de quien ha estado abusando. Entonces, por esa razón, no puede haber paz sin justicia. Vas a introducir muy bien, Pilar, porque además habla de eso, ¿no? El Papa también habla de que no debe llevar a la venganza, pero al mismo tiempo, oye, es que, como dice Pilar, es que si no hay justicia, luego la persona no aprende y va a seguir cometiendo esa falta. Con lo cual, por eso es importante. Las penas no hay que verla como un querer simplemente machacar a la persona, sino como un corrector, ¿vale? Para que esa persona tome conciencia del mal que ha hecho y trate de ponerle un remedio. Entonces, dice el Papa, ¿no? En el 241. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados, dice el Papa, a amar a todos sin excepción. Sí, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Venga, no pasa nada, yo te perdono. No, pero espérate, corrígete. Es decir, fija una cosa. Las palabras de la consagración se cambiaron hace unos años, que decíamos, amor entregado para la salvación de todos. Y ya se dice de muchos. ¿Por qué? Porque Cristo muere por todos, pero no impone su salvación a todos. Es decir, hace falta que la persona acepte la salvación. Y el que no lo acepte, Dios no se le impone. Por eso, aunque Cristo muere por todos, es para la salvación de muchos, los muchos que lo acepten, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Es decir, yo tengo que tener siempre una apertura al perdón, pero el otro tiene que aceptar mi perdón, ¿vale? Y el otro tiene que mostrar, para aceptar el perdón, previamente tiene que mostrar un arrepentimiento. Todo va enlazado. Entonces, no es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Esa corrección fraterna es necesaria. El mismo Cristo insiste, ¿no? Si tu hermano pega, corrígelo en privado, luego llama, si no se corrige, llama a otro, luego a toda la comunidad y si no, pues trátalo como un publicano. Es decir, pero sí hay que corregir, ¿no? De hecho, una obra de misericordia es corregir al que se equivoca, ¿vale? Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad o la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño.
Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque es deber preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. ¿Vale? Dice, si un delincuente me ha hecho daño a mí, a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme a mí ni haga el mismo daño a otras personas. ¿Vale? Corresponde que lo haga y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que lo reclama. ¿Vale? Una cosa es reclamar la justicia y otra cosa es reclamar venganza. Es distinto. ¿Vale? Entonces, eso lo aborda el Papa perfectamente en el número 242, ¿no? Esa diferencia entre justicia y venganza. Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une, convoca y tapa la diferencia, es la venganza o el odio. Entonces no, porque eso se va transmitiendo. Hay una película muy buena, una película documental muy buena de Cotelo, no sé si la habéis visto, se llama El Mayor Regalo, y son distintos testimonios de perdón, y son impresionantes. Bueno, pues tanto por parte de los verdugos que se han redimido, como por parte de las víctimas que han perdonado a aquellos que les afrentaron. Una víctima de unos etarras, unos terroristas, tanto irlandés como inglés, tal. Luego también incluso en Ruanda, la guerra de Ruanda, cuando yo era chico, que se escuchaba mucho, bueno, pues cómo las familias al final se han reconciliado. Bueno, si tenéis ocasión, El Mayor Regalo de Cotelo merece la pena. A mí por lo menos me gustó mucho. Bien. Eso sí, el Papa reconoce que no es fácil superar bueno, pues esas injusticias, esa hostilidad, que muchas veces se van transmitiendo de padres a hijos, esa desconfianza que ha generado el conflicto. Pero la unidad, termina diciendo, hay que cultivar la bondad interior y reconocer siempre que la unidad debe ser superior al conflicto, ¿vale? Pedir la gracia de cultivar esa bondad interior, que es una gracia de Dios, para reconocer que la unidad es superior al conflicto, ¿vale? Muy bien. Dentro también de la paz, y ya esto es la última parte de este punto, de este capítulo 7, aunque será bastante controvertido. Bueno, pues fijaos, aquí hay una de las grandes enseñanzas que yo también saqué de la encíclica. Porque, bueno, pues porque cuando yo hablaba del perdón, os decía, vamos a ver, la persona que dice, ¿pensáis que tiene sentido decir perdono pero no olvido? ¿Creéis que eso es un perdón verdadero? El que dice perdono pero no olvido. El olvido es necesario relativamente, pero el no olvidar tiene una ventaja. Si de verdad uno pone su voluntad de perdonar y de reconocer por parte suya o por parte del otro lo mal hecho, en verdad no se debe de olvidar. No, ¿por qué? Porque entre otras cosas no va a caer en lo mismo. Tener una memoria que me dice hasta aquí has llegado, te has pasado, tienes que echarte para atrás, y el que perdona, pues también en ese sentido, si hubieras hecho esto, lo otro, más allá, adelantándote, el perdón hubiera venido antes y la reconciliación antes. Así es como yo lo veo. Muy bien. ¿Qué más pensáis el resto? Gracias, Pepe. ¿Tú? Yo pienso que el que tiene que perdonar para olvidar. Y fundamentalmente para no recordar a quien se ofrece el perdón. Cosa distinta es que para nuestros adentros sea un perdón de verdad, un perdón de corazón, pero teniendo en cuenta que se ha ofrecido de verdad el perdón tratando de olvidar, porque como bien dice Pepe Toro, es un descanso, ¿no? El perdonar es un descanso y el que se siente perdonado aún más. Yo no soy partidario de perdonar y recordar, y fundamentalmente de perdonar y insistir en que te perdono, pero que sepas que me has hecho esto, entonces no estás perdonando, sinceramente.
Esa es mi opinión. Muy bien. El perdonar tiene que llevar implícito el olvidar, el pasar página, el arrancar la página del libro, ¿no? Por ser una página fea y quedarte con las páginas que realmente merezcan la pena, ¿no? Esa es mi opinión. Yo siempre he estado de acuerdo con vosotros. El perdón tiene que ir unido al olvido. Y ahora el Papa Francisco insiste en que no. Digo, ay, Dios mío de mi alma, ¿esto cómo es? Entonces, no, pero él lo justifica, ¿vale? Entonces, él habla, cuando habla de que no se puede olvidar, sobre todo es porque si olvidamos, las generaciones que vengan pueden cometer los mismos errores que el pasado. Entonces, él habla de que esa memoria, por una parte, no puede alimentar el odio, ni la venganza, ni el rencor, por supuesto, pero por otro lado, es bueno esa memoria para no repetir los errores del pasado y al mismo tiempo para hacer memoria del bien que se produjo o, bueno, pues muchas veces ante situaciones de dolor, pues hay otras personas que te han apoyado, has crecido como persona, etcétera, etcétera. Es decir, pues aquello que que te ha ayudado a crecer, a trascender, a aquel bien que has vivido, pues entonces hacer memoria de él, ¿vale? Por tanto, recordar, hacer memoria, no para estimular la venganza, el odio, el rencor, sino para no repetir los errores y para también recordar, hacer memoria del bien que ocurrió, ¿vale? Entonces, por eso el Papa insiste eso, que muchas veces es normal recordar, bueno, pues saber darle esa finalidad a ese recuerdo, ¿vale? Dice el Papa en el 250, ¿no? Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Esta frase para mí me resulta controvertida, ¿no? Pero lo que quiere decir el Papa es que nosotros por nuestra parte tenemos que estar abiertos siempre al perdón absolutamente a todos. Que no alberguemos odio absolutamente a nadie, porque eso no es cristiano. Entonces, incluso el que no se arrepiente, bueno, pues a ese mostrarle, ¿por qué? Porque será el camino, la posibilidad para que la persona recapacite, salga de esa vorágine de odio en la que está metida, de odio, de daño ajeno, etcétera, para que cambie de conducta, ¿vale? Nuestra capacidad de perdonar, incluso a aquel que no se arrepiente, puede ser la puerta de su salvación, ¿vale? Por eso el Papa pide esto, ¿no? Al final, pues es el gesto de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algunos y querían y seguían insistiendo en que había que matar a Jesús. Y sin embargo, Jesús pide el perdón para todos. Pepe, ¿tú querías comentar algo? Ah, no, pensaba que querías decir algo. Vale. Dice, los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hacer sufrir a quien cometió el daño no sirve para sentir que se ha reparado ese daño, ¿vale? Por eso la venganza no es el camino. La justicia sería, por tanto, bueno, pues el respeto por las víctimas y también prevenir esos nuevos crímenes y preservar el bien común, ¿vale? No simplemente una descarga de la propia ira, sino sobre todo esa búsqueda de buen común y ese respeto por las víctimas. Otro punto que habla como enemigo de la paz, aparte del rencor, es la guerra. Fijaos, la guerra la define como la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. ¿La guerra tiene alguna justificación? Bueno, pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2309, en el número 2309, que existe la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, pero siempre que se den unas condiciones rigurosas de legitimidad moral, ¿vale? Lo de condiciones rigurosas de legitimidad moral, siempre entre comillas. Entonces, ¿por qué entre comillas? Bueno, porque tiene que ser algo muy justificado, ¿vale? Algo muy justificado. No podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos, dice el Papa, probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Fijaos, el repudiar la guerra
es algo que es continuo a toda la tradición. El mismo Jesús dice, todo reino en guerra civil va a la ruina, tal. Entonces, el mismo San Agustín, que forjó la idea de guerra justa, que sin embargo ya la Iglesia Católica no la sostiene, dice que dar muerte a la guerra con la palabra y alcanzar y conseguir la paz con la paz y no con la guerra es mayor gloria que darla a los hombres con la espada. El mismo Cristo dirá a Pedro, ¿no? En el huerto de los olivos, Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere, ¿vale? Como repudiando esto. El Papa definirá la guerra como el fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Y al mismo tiempo denunciará que, pues, que la estabilidad internacional, esa paz, no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, ¿vale? Por tanto, bueno, pues la guerra, fijaos, traigo a la memoria un acontecimiento. Si os acordáis, hace unos años hubo un atentado por parte de un grupo islámico en una revista francesa, Charlie Hebdo, porque, bueno, pues habían ridiculizado bueno, pues elementos esenciales, sobre todo a Alá y todo eso, de la tradición musulmana. Y entonces le preguntaron al Papa, y el Papa fue una de las respuestas, la primera respuesta que fue criticada del Papa Francisco. Hasta entonces, todo lo que decía el Papa Francisco era admirado por los de un signo, por los de otro, etc. Pero ahí dio una respuesta al Papa que sorprendió mucho. Y de hecho fue criticada. Dice el Papa, hombre, pues si a mi madre le insultan, yo pego al que insulta a mi madre. Decía el Papa, ¿no? Como dando a entender, es que se han metido con algo sagrado. No se puede permitir que eso sea impune. Pues se están jugando con fuego y acaban quemándose. Pues, fijaos, debemos defender nuestra familia, lo ha dicho el Papa, pero lo que es buscar la guerra como tal, solo en condiciones rigurosas de legitimidad moral. Cuando nos ataquen y si no queda otro remedio, entonces poder responder. Hay otra película también muy interesante, me imagino que la habéis visto, creo que el director era Mel Gibson, que se llama Hasta el último hombre. Es del primer objetor de conciencia, que pues es un cristiano baptista que va a la Segunda Guerra Mundial, es americano, pero él es objetor de conciencia, no quiere empuñar un arma, bueno, pues las dificultades que tiene y tal, y como él, bueno, pues piensa que debe moralmente luchar por su país, pero sin provocar, sin coger armas, sin provocar muertes ajenas, ¿no? Bueno, pues también me parece una película bonita y que se ensalzan valores. Ahora mismo que el cine es tan controvertido, pues yo creo que es recomendable recomendar bueno. Habla también de la pena de muerte como enemigo de la paz. Juan Pablo II ya declaró en la Evangelium Vitae, en el número 56, que es inadecuada en el ámbito de lo moral y que ya no es necesaria en el ámbito penal. Entonces, desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque las penas deben ser entendidas como un proceso de sanación y de reinserción en la sociedad, ¿vale? Nunca como un final. El claro ejemplo es el buen ladrón en la cruz. Si se hubiese bueno, pues si su vida hubiese sido incluso más breve, no hubiese habido oportunidad de redención, ¿vale? O de tantas personas que luego en la cárcel pues han visto que se han equivocado y se han reinsertado en la sociedad y han sido capaces de redimir. De hecho, una pastoral de la Iglesia muy bonita es la pastoral penitenciaria y bueno, pues hay testimonios de verdadera fe, de acercamiento a Dios y de verdadera contrición, ¿vale? Además, bueno, pues la pena de muerte la rechaza pues por la posibilidad de que haya un error judicial, pues también porque es un instrumento de supresión de disidencia política, dictatorial, ¿vale? Y luego, con respecto a la cadena perpetua, pues dice que es una pena de muerte oculta. El Papa Francisco tiene varios pronunciamientos en contra de la cadena perpetua, porque, bueno, pues habla de que las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, a pues, hacer algo útil con su vida, darle un sentido a su vida, ¿vale?
Entonces, el Papa rechaza el rencor, la guerra y la pena de muerte y la cadena perpetua y los titula como enemigos de la paz. ¿Alguna observación, alguna duda que tengáis al respecto? ¿Alguna disidencia que tengáis sobre lo que dice el Papa? ¿Algo que queráis comentar antes de pasar al capítulo 8? Hombre, pensar en la pena de muerte, por supuesto, como es algo irreversible, el miedo siempre a equivocarte, ¿no? O sea, eso, como sobre todo cuando se ve tanto en Estados Unidos y eso, las situaciones esas de las condenas, cuántas veces se pueden producir un error judicial y entonces acabar con una persona que era inocente. Esa es, digamos, la primera cuestión. Y por eso la alternativa, evidentemente entiendo que sería la cadena perpetua. Pero volvemos un poco a lo que antes comentabas del perdón y de la venganza. Si una persona que ha cometido un crimen atroz y que lo hemos vivido tan cerca con los atentados de ETA y, por ejemplo, pensaba ahora en lo de Marta del Castillo, cuando no hay signos de arrepentimiento, lo más doloroso es pensar que porque hayan pasado 25 años en la cárcel o porque que no pasa nada. Entonces esa sensación de impunidad con la que te quedas es con la que lo que te cuesta seguir adelante, ¿no? Entonces, para mí, desde luego, yo creo que en aquellos casos en los que no hay un arrepentimiento, pero de verdad, yo desde luego soy partidario de la cadena perpetua. Porque realmente, ya digo, es tanto el daño que hacen cuando no muestran ese tipo de, o sea, ningún tipo de arrepentimiento, cuando no han hecho nada como para merecer el que que le tengamos la consideración de seres humanos, pues la verdad que ahí es donde más trabajo cuesta el sentirte como cristiano que tienes que perdonar, ¿no? Por lo que hablábamos antes. Si no hay interés en aceptar el perdón, si no hay ninguna postura así de acercamiento, pues es muy difícil encontrar un término medio o un acto de generosidad así como eso, que hay que dejarlos libres a partir de una determinada fecha porque han cumplido su de esto con la sociedad. A mí al menos es lo que más me cuesta. ¿Qué pensáis el resto? Porque sí que es un tema delicado. De hecho, la prisión permanente revisable, pues poco antes del COVID estaba muy en boga también, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? Yo no estoy a favor ni de la pena de muerte ni de la cadena perpetua, pero sí estoy a favor de una reinserción en cumplimiento de una prisión permanente revisable, donde esa revisión sea por unos lazos de tiempo en los cuales se acredite la reinserción, el perdón y la conversión de esa persona que ha cometido un mal mayor. No me refiero al robagallinas, evidentemente, pero Claro. sí al que comete un delito de sangre o de lesa humanidad y tiene que ser ajusticiado. Evidentemente, caiga el peso de la ley, evidentemente, sobre esa persona, ¿no? Porque también hay que dar ejemplo. Y no todo sale gratis, pero sí soy partidario de que si esa persona en un tiempo determinado se ha arrepentido profundamente y así lo acredita y cumple con unas pautas de resocialización, de reinserción en la sociedad y bien para el prójimo, pues yo soy de la opinión que entiendo que tiene también derecho a reintegrarse en la sociedad y a que pueda demostrar a la sociedad que ha reparado el daño y que quiere devolver a la sociedad el mal hecho a modo de
bien hacer, ¿no? Para ese futuro inmediato en el que se le pueda abrir la puerta de nuevo y reintegrarse en la sociedad. No soy partidario de la pena de muerte, evidentemente, y no va con nosotros, con el ojo por ojo y diente por diente. La cadena perpetua, evidentemente, es una pena de muerte encubierta, lo comparto, pero sí esa prisión permanente revisable a todas luces la considero necesaria. ¿Alguien más que quiera comentar? Ciertamente tendríamos que seguir profundizando para buscar vías eficaces de que la persona tome conciencia del mal que ha provocado, ver cómo puede darle también un sentido a su vida y cómo puede reparar el daño que hizo colaborando con otra forma en la sociedad, ¿no? Sin llegar a la pena de muerte, por supuesto, y dentro de la cadena perpetua, pues viendo eso, ¿no? Como pues puede sumar, en lugar de ser, bueno, pues algo que está ahí, pues que sea alguien y que pueda colaborar con la sociedad. Eso es lo que nos anima el Papa, ¿no? A buscar formas también para que la persona construya, ¿vale? Y verdaderamente recapacite y tal. Bueno, aunque haya personas muy obstinadas, muy obtusas, pues no darlas por perdidas, seguir buscando la forma y seguir trabajando. Es como, por ejemplo, el tema de la eutanasia, ¿no? Pues vamos a seguir buscando terapias, vamos a seguir investigando, profundizando en paliativos, etcétera, para aliviar el dolor ajeno y no vamos a decir, bueno, pues mira, como esto es más costoso, como esto es muy difícil, pues ya está, que pidan la eutanasia y punto y ya. No, bueno, pues vamos a seguir viendo medidas jurídicas, formas para buscar una solución a esta situación, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entramos ya en el último capítulo de Fratelli Tutti, es también muy breve. Se llama Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Fijaos, el Papa comienza haciendo una denuncia. ¿Pensáis, no lo leáis, pensáis que la, bueno, lo voy a dejar, que la fe se tiene que vivir exclusivamente en el ámbito privado o se puede vivir o se debe vivir en el ámbito público también? ¿Qué pensáis? ¿Que le quites el volumen a esto? ¿Qué dice el Papa al respecto? ¿Pensáis que el Papa reclama que vivamos la fe de puertas para adentro en algo como algo íntimo, algo privado? ¿O verdaderamente él declara y denuncia la necesidad de hacer una manifestación pública de fe? Que eso nos compete mucho a nosotros como hermandad. Creo que si nuestro deber evangelizar tiene que ser algo público, básicamente pues sí, pues evangelizar en privado, un poco absurdo. Ya sabemos todo. Eso es. Entonces, fijaos, perfecto, Alfonso. Evidentemente es que va, o sea, no, la fe no es un aspecto más de nuestra vida, sino que condiciona nuestra vida y del mismo modo que condiciona nuestra vida, condiciona nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. Entonces, no se puede vivir la religión, la fe desde un punto de vista privado porque no existe esa fe como tal. La fe no se puede reducir a eso, sino que la fe se manifiesta, se vive, no simplemente se cree, ¿vale? Por tanto, el Papa está reclamando que no puede quedarse relegada al ámbito privado, ¿vale? Dice el Papa, bueno, pues el número 274. Sin libertad religiosa, bueno, pues cuando la sociedad, en nombre de una ideología, pues trata de expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada. La eutanasia, dignidad del hombre pisoteada, la dignidad del enfermo pisoteada, del anciano pisoteada. Ahora el héroe es el que se quiere quitar del medio. Es triste, ¿eh? pero se genera ese dilema moral. Sus derechos se ven violados. Bueno, pues el Papa dice, oye, que es que la privación de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, pues eso empobrece a la humanidad. Sin los valores cristianos, la sociedad
va a decaer muchísimo, como está ahora mismo en crisis. Cuando verdaderamente no trabajamos por el bien común, no trabajamos con esa conciencia de fraternidad, aquí cada uno busca lo suyo, por eso hay tanto desencanto, por eso hay tanta frustración, porque es que no hay un proyecto común. Bueno, pues es que Cristo quería que todos nos ilusionáramos en la construcción del reino de Dios, ¿vale? Si no, hay una privación de esperanza, de ideales, ¿vale? ¿Cuáles son las crisis en el mundo moderno, ¿no? Dice el Papa. Bueno, pues sobre todo una conciencia humana anestesiada, un alejamiento de los valores religiosos, el predominio del individualismo, las filosofías materialistas, que sobre todo, bueno, pues subrayan los valores mundanos, los valores materiales, en lugar de los principios supremos, de los principios trascendentes. Bueno, por eso dice el Papa, no solamente en el debate público tienen que tener voz los poderosos y los científicos, no, al contrario, hacen falta voces que inviten a esa reflexión que va más allá. Y esas voces muchas veces es la voz movida por la fe, movida por Cristo. Es decir, ¿por qué el Papa Francisco fue a Irak? Porque no solamente iba a reclamar la presencia cristiana en Irak, iba a anunciar la paz, iba a denunciar los conflictos. Iba a decir, señores, no pongáis como excusa la religión como excusa de conflictos bélicos, que esto sobre todo responde a intereses económicos y a egoísmos personales y tal, ¿vale? Por ejemplo, ahora en Ucrania, en Bielorrusia y tal, que hay conflictos. Bueno, pues se han puesto de acuerdo las iglesias para reclamar la unidad y bueno, pues los líderes de la oposición estaban dispuestos, incluso están barajando la posibilidad de reunirse en el Vaticano, considerándolo un centro neutro y de paz. Fijaos la importancia del papel del Papa cuando concilió las diferencias entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, siempre no solamente tienen que tener voz los poderosos, o como dice el Papa, o los científicos, sino que verdaderamente hace falta que alguien, movido por la fe, movido por ese bien común, pues siga anunciando a Cristo por medio de la paz, ¿vale? Bien, los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas y que tienen una fuerza motivadores y sobre todo, bueno, pues nos desprenden de nacionalismo, de egoísmo, de individualismo, etcétera, ¿vale? Por eso la conclusión es esta, ¿no? La del 276. La Iglesia tiene un papel público, no puede relegarse al ámbito privado. Es una casa abierta a todos porque es madre, dirá el Papa. Y luego ya aborda al final, pues, otro punto también controvertido, ¿vale? No es exento de controversia, que es cómo concibe el Papa, pues, no ya tanto el diálogo interreligioso que lo abordó anteriormente, sino bueno, pues la fe en los demás, como lo debemos mirar los cristianos, etcétera. Entonces, dice el número 277, ¿no? La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Esto que acabamos de escuchar, que nos puede parecer sorprendente, en realidad es algo común a toda la historia de la Iglesia. Es decir, ya en el siglo II, San Ireneo de Lyon, ya hablaba de que teníamos que estar atentos a los verba semini, a las semillas del verbo, es decir, a los destellos de verdad que hubieran en otras religiones. Bueno, ¿por qué? Porque él sostenía que la gracia del Espíritu Santo no podía quedar limitada y reducida a los márgenes de la Iglesia, sino que evidentemente la sobrepasaba, ¿vale? Por eso el Papa, haciéndose eco de esto, que es común a toda la tradición, pues habla de la necesidad de valorar lo que de bueno y de verdadero, lo de santo y verdadero que hay en otras religiones, ¿vale? Ahora, eso sí, ¿entonces el Papa está promoviendo un relativismo, está promoviendo un sincretismo religioso? No, rotundamente no. El Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa sigue diciendo en el 277, los cristianos no podemos esconder que el Espíritu Santo es un don de Dios. Es decir, el Papa
que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados y enviados, ¿vale? Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. El Papa dice, señores, hay que respetar a los demás, hay que valorar lo bueno y santo que hay en los demás, pero que nosotros tenemos al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y nosotros no podemos renunciar a la verdad. Para esto, acerca de esto, tiene un documento muy bueno, San Juan Pablo II, la Dominus Jesus, publicada en el año 2000, en la cual no es que haya ninguna aportación teológica nueva, novedosa, sino que hace una síntesis de aquello en lo que creemos los cristianos en diálogo con las demás religiones, ¿vale? Para declarar, oye, que luego a raíz de esto se hizo eco Benedicto XVI en esa conferencia tan controvertida que hizo en una universidad, cuando dijo que qué es lo que había aportado Mahoma, que ya no estuviese ya con el cristianismo, no dijo nada. Claro, la comunidad musulmana pues se echó encima, etcétera, etcétera. Claro, bueno, es que nosotros creemos que Jesucristo es la plenitud de la revelación y no tenemos que afirmarlo con vergüenza ni con pudor. No, no, oye, si es que yo soy católico y doy gracias a Dios por haber conocido a Jesucristo y creer firmemente que Él es la verdad. No debo de vivirlo con complejo en aras a una mayor paz social, porque al final no será una paz social verdadera, será una paz social falsa, una falsa sensibilidad de paz social, cuando uno no es fiel a lo suyo, sino que cae en ese relativismo, ¿vale? Entonces, en el 279, como veis, dice, ¿no? Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son minoría. Hay un derecho fundamental, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Eso es lo que reclaman, ¿no? Fijaos, muchas veces decimos, es que cuando uno va a un país musulmán tiene muchas dificultades para vivir su fe y aquí, sin embargo, pues parece que les abrimos las puertas a que ellos construyan sus mezquitas y demás. Bueno, nosotros, como cristianos, defendemos el derecho a la libertad religiosa, pero al mismo tiempo no dejamos de reclamar ese derecho también en otros países, en otras naciones, ¿vale? Entonces el Papa Francisco pone como ejemplo lo que nosotros hacemos para decir, oye, y que del mismo modo que nosotros buscamos la convivencia pacífica, eso tiene que ser universal para todos, ¿vale? Es decir, el Papa, muchas veces la gente piensa, es tibio. No, no, el Papa es contundente. Y el Papa dice lo que es y lo que hay, ¿vale? El Papa también, bueno, pues pide a Dios que se afiance la unidad dentro de la Iglesia, una unidad que, bueno, que se enriquece con las diferencias de los que la formamos, pero al mismo tiempo una unidad que nace del Espíritu Santo. Y luego 281. El amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Toma del frasco. Vuelvo a repetirlo. Número 281. El amor de Dios es el mismo para cada persona, que sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Y después de esto, ¿qué pensáis? ¿Merece la pena entonces ser cristiano, nadar contra corriente, si al final Dios nos ama a todos? ¿Merece la pena sacrificarse tanto y buscar el bien común cuando el mundo te incita al individualismo, al egoísmo, si al final Dios nos ama a todos? Yo creo que merece la pena, en el sentido de que hay gente que a lo mejor no lo sabe o no es capaz de verlo, y ahí está nuestra labor de evangelización, de que Dios te quiere igual que a mí, seas quien seas, venga donde venga,
y te llames como te llames. Que el amor es el mismo, pero nuestra labor es que los demás lo vean o lo sientan. Muy bien. ¿Qué más pensáis? Muchas gracias, Alfonso. A mí particularmente una de las cosas que más me atrae de la fe cristiana, que yo mi fe la considero un poquito débil. El hecho de que es amor a todo el mundo. Amor, lo que estábamos hablando antes, hay incluso a gente que hace mucho daño, pues Dios lo ama. Todo el mundo es hijo de Dios. Y una de las cosas de que a veces cuando estoy delante de momentos difíciles, porque encuentro personas que me agreden o lo que sea, pues algo que me reconforta mucho. Y si tuviera realmente fe, pues sabiendo que haciendo esto, luego vamos a tener una gran recompensa al final de nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar? Mirad, lo decíamos antes, Cristo muere por todos. ¿Por qué? Porque nos ama a todos, incluso al ateo. Vamos, decimos el ateo como si fuera lo peor del mundo y no va por ahí, ¿no? Nos ama a todos. Ahora bien, nosotros no podemos caer en la tentación de ser como el hijo mayor de la parábola. ¿Que fulanito se ha ido? Pues trátalo mal, pero no lo acojas como hijo tuyo. No, vamos a ver. Si Dios es misericordioso, decía Ricardo, eso es lo que más me atrae. Dice Alfonso, es que nuestra misión como cristianos es que los demás descubran que Dios les ama. Vamos a ver, qué difícil ha sido vivir la cuarentena, el confinamiento, para las personas que viven solas, que no se saben amadas. Ha sido muy complicada. En cambio, el que se ha sentido apoyado, se ha sentido querido, escuchado y tal, lo ha vivido mucho mejor, inevitablemente, indiscutiblemente. Bueno, pues las personas es que necesitan el amor. Entonces necesitan descubrir que Dios les ama. Por tanto, yo me siento un privilegiado porque sé que Dios me ama y sé al mismo tiempo cómo puedo mostrar, cómo puedo realmente amar a Dios. ¿Cómo amo? Escuchando su palabra, confiando en Él, y esa confianza en Él se demuestra cumpliendo los mandamientos. Por tanto, los mandamientos no los vivo como una imposición, sino que realmente yo he hecho mi síntesis personal y asumo que es lo mejor para mí, aunque sea difícil. Oye, pero es que sacarme la carrera de medicina me costó un montón, pero claro, hubo sacrificio. Luego al final, es verdad que apenas la he ejercido, pero bueno, era la meta que yo quería, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con teología, ¿no? Es decir, o vosotros, los que tenéis familia, ¿no? Bueno, pues es que para que una familia vaya bien necesita mucho sacrificio, pero es que luego cosecháis los frutos, ¿vale? Entonces, asumimos los mandamientos como la verdad que nos guía, que nos conduce. Por tanto, no debemos vivir con frustración la buena noticia de que Dios nos ame a todos, sino al contrario. Saber que incluso si yo me equivoco, si yo peco, Dios me sigue amando. Y porque me sigue amando, me sigue regalando su perdón. Y por eso nunca me da por desesperado ni por perdido, ¿vale? Por tanto, esta frase no es una maldición, sino al contrario, es una bendición. Y también es una bendición porque nos ayuda a vivir con esperanza. Oye, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares o amigos que no creen en Dios? Pues poder decir, oye, Dios te ama, poder confiar que de alguna manera u otra, pues si no se cierran completamente al amor, pues Dios velará por su salvación, aunque luego tengan que pasar por el purgatorio y tal, pero por lo menos aspiran a la salvación, pues eso es un consuelo también, ¿vale? ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Dirá el Papa. Bueno, pues sobre todo es el que no lleva a la discriminación, no lleva al odio, a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. Y ya termina el Papa denunciando lo que decíamos antes, que cuando se ha usado políticamente a las religiones, eso ha conducido a la guerra y al odio. Pero que las religiones en realidad, pues sobre todo tiene que ser camino de encuentro con Dios y al ser encuentro con Dios tiene que ser encuentro entre los hermanos, ¿vale?
Hasta aquí la exposición, un poquito más larga que habitualmente. Recapitulando, preguntas simplemente por si queréis compartir. Hemos dicho la paz como camino de construcción, ¿vale? La necesidad de extrapolar los valores que vivimos dentro de la familia, el servicio, el compartir, la unidad a la sociedad. Hemos visto el perdón como camino de posibilidad de la paz, los enemigos de la paz como el rencor, la guerra, etcétera. Y hemos visto también la necesidad de un culto público de fe. Bien, conclusión. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra vida de hermandad? ¿Qué debemos potenciar? ¿Qué hacemos bien? Y bueno, pues eso quería un poquito participar. ¿Qué todavía debemos seguir construyendo? ¿Qué debemos potenciar? ¿Y qué cosas de por sí hacemos ya bien? Es vuestro turno. Yo sí vamos, la verdad que son 4, 5, 6 ideas además yo creo que muy concretas, ¿no? O sea, cómo construir la paz, el tema de cómo vivir la fe o, bueno, En la hermandad, o la religión. En la hermandad. No, por eso, pero que son temas muy concretos que llevados a la hermandad, efectivamente, pues, bueno, mientras el Papa dice las cosas tan concretas que luego es fácil llevarlas a lo que cada uno queramos, en este caso, pues, a la hermandad. Es decir, oye, la construcción del bien común, o hablando de paz, ¿no? La construcción del bien común, como hemos dicho antes, pues si la hermandad va todos a una, con una idea clara de lo que se tiene que hacer y todos vamos a lo que vamos, todo funciona. El papel público, evidentemente, que vive la hermandad en la sociedad, que es un reflejo de la religión en la sociedad, y no solo me refiero al culto público. Antes, vamos, no iba a intervenir cuando estaba haciendo la exposición, pero uno de los pilares de la religión y de nuestra religión es la caridad. ¿Qué más expresión pública que la caridad hacia los demás? Pues la hermandad, y ahí tenemos al diputado de Caridad, por ejemplo, que está, pues es un ejemplo de eso también, ¿no? Es decir, que son cosas muy concretas que yo creo que en la hermandad son fácilmente reflejables, ¿no? Pero sobre todo, la hermandad al final no deja de ser un instrumento más de la religión al servicio público. La hermandad es otra forma de que la iglesia llegue a muchas personas, dentro de la iglesia, lógicamente, pero es una forma más de transmitir. Que luego en Sevilla, además, como esto nos gusta más, pues parece que es una forma, entre comillas, como que llega a más sitios. Bien, pero al final no deja de ser un instrumento que tenemos o que Dios ha puesto para que la religión tenga un papel público. Y yo creo que en ese aspecto la hermandad, pues, es un ejemplo de papel público en la sociedad y especialmente en la sociedad universitaria, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué más pensáis? Como bien ha dicho Andrés, yo entiendo la hermandad como una iglesia, una parte de la iglesia de puertas abiertas, no solo para los propios hermanos de la hermandad, que también, sino para todo el que quiere acercarse a la iglesia en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y buscando ya no tanto en la espiritualidad, que la encuentras en cualquier iglesia, en cualquier religioso, sino buscar una religiosidad desde el punto de vista del fervor a las imágenes y de la hermandad y de la fraternidad entre los propios hermanos y la unidad y buscar el bien común entre los propios hermanos y de cara a la sociedad en la que se integra, ¿no? En Sevilla concretamente. Yo pienso que la hermandad tiene un aspecto muy público, más allá del ámbito privado reducido a la propia corporación en sí. Y entiendo que la hermandad como tal, como parte de la Iglesia diocesana, tiene que dar esa manifestación de fe no solo el Martes Santo, no solo en la Semana Santa, sino durante todo el año con las distintas funciones y actos que la hermandad celebra, ya sean cultos, ya sean acciones de caridad y acción social, o ya sea de confraternidad, ¿no? en la propia sociedad civil, ¿no? Entiendo que la hermandad, la Fratelli Tutti, viene muy bien porque viene a reunir la Fratelli Tutti del Papa Francisco todo el fundamento de la propia hermandad, que no solamente es culto, formación y caridad, ¿no? Sino que somos los hermanos, somos los que integramos esta hermandad, los que le damos fuerza y vida y algún sentido, ¿no?
Muy bien. Perfecto, gracias, José Antonio. ¿Quién más quiere compartir alguna idea? Yo creo que también la hermandad es diálogo. Volviendo al comienzo de la Fratelli Tutti, cuando hablábamos de la paz social y de todo, creo que también en la hermandad, por lo menos de las cosas que yo he vivido durante muchos años y que más me gustaban, eran aquellas conferencias que había en el Paraninfo, en los que había ese diálogo entre fe y razón. Entonces, creo que una de las formas fundamentales de manifestación de la fe de la hermandad, aparte, como se ha dicho, del culto público y de los actos de caridad, creo que aquellos tipos de encuentros en los que se hablaban de temas candentes en la sociedad, pero desde la perspectiva de la fe, pues creo que fueron unos encuentros muy interesantes, ¿no? Y un tema como el que estás comentando de la ley de la eutanasia y eso, pues yo creo que debería retomarse en la hermandad. Bien, es verdad que los 2 años que llevamos de pandemia, los 2 cursos que llevamos de pandemia nos ha impedido un desarrollo normal, pero creo que es interesante recuperar ese tipo de encuentros en los que se hablaba de cosas de, pues eso, como lo de la eutanasia o cualquier otro tema que provoque ese reflexionar desde el punto de vista de los cristianos de cosas que están tambaleando la sociedad, ¿no? Y creo que sería bueno reflexionar sobre ellas. Bueno, pues sí, de hecho, sí tenemos algo ya casi a las puertas preparándose sobre la eutanasia. Estupendo. Sí, muy bien. Es diálogo también, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguno quiere también? Bueno, pues terminamos, si os parece, entonces con la oración, pidiendo por los enfermos, por las víctimas del COVID, ¿vale? Con esta oración. Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño, que pueda controlarse pronto la epidemia. Que devuelvan la salud a los afectados, la paz a los lugares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate. E inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos ante esta situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti. Danos tu paz y la salud. Santa María, salud de los enfermos, protégenos, cuídanos, condúcenos con tu amor a tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia, vuestra fidelidad y sobre todo, bueno, pues que esto que hemos leído, que es la Fratelli Tutti, que es el mensaje del Papa para todos los cristianos, pues para que nosotros sea especialmente vinculante y todo eso que hemos visto de la necesidad de descubrir y de trabajar por esa fraternidad, pues que nosotros lo llevemos a nuestra vida concreta y sobre todo nuestra vida de hermano. Muchísimas gracias a todos.